Buenos días, bienvenidos a un episodio más de Yura. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros a un invitado muy especial, que es el ingeniero Augusto Gutiérrez, un ingeniero peruano que gestiona en Perú los contratos NEC, los nuevos contratos de ingeniería que son justamente el tema de nuestra conversación el día de hoy. Augusto, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Juan Carlos, muchas gracias. Encantado de poder conversar contigo y pues compartir un poco de la experiencia peruana con los contratos. Bueno, los ingleses le llaman NEC, pero cuando han llegado acá a Perú, ya empezaron a decir NEC. Ok, ok, muy bien. Augusto, como te había comentado, el presidente Noboa estuvo de visita en Inglaterra hace unos pocos días con el objetivo de captar o ofrecer para que la inversión inglesa venga a nuestro país. Cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia peruana en este sentido, en esta relación con los inversionistas ingleses. Bueno, en realidad estos contratos los hemos manejado no con inversión inglesa, sino con asistencia técnica inglesa. Todo empezó en Lima 2019 en los Panamericanos, cuando pues no íbamos a llegar porque ya nos quedaba muy poco tiempo, nos quedaba menos de 2 años para hacerlos y la verdad es que no habíamos avanzado nada desde el 2013 cuando le ganamos a Santiago de Chile digamos, la ciudad que iba a ser pues la anfitriona. Entonces de ahí se hizo poco o nada hasta el 2017, 2016, finales de 2016, que la tomó una persona que fue medular para esto, que fue Carlos Neuhaus, que fue el director ejecutivo de Lima 2019 a partir de ese momento. Y él pues decidió con su equipo, entre ellos Amalia Moreno, que también estaba en ese equipo, hacer algún tipo de mecanismo distinto, porque claro, usar la ley de contratación pública hubiera sido, no hubiéramos terminado para la fecha. Y quién sabe, no hubiéramos terminado nunca, para ser honesto. Entonces, lo que se buscó es un acuerdo gobierno a gobierno con algún país que tuviera la experiencia, que tuviera el expertise, pero que además mostrara pues estar en los rankings donde la corrupción está alejada o es menor o inexistente, y ahí es donde hubieron algunos países y el que ganó finalmente fue el Reino Unido. Entonces el Reino Unido, a través de su embajada, presentó unas empresas que son las que prestaron esta asistencia técnica y obviamente también hubo un pago a estas empresas por esa asistencia técnica. Pero no es que hubo inversión británica o un préstamo británico para hacer estos juegos y por ende utilizar estos contratos para la infraestructura permanente de estos juegos, que era una de las cosas que nos faltaban. Fueron más o menos 500 millones de dólares que el Estado peruano invirtió, usó, gastó para hacer esta infraestructura permanente. Y lo que pasó fue que en 2 años se hizo algo de 500 millones de dólares que nunca antes se había hecho en la historia en tan corto tiempo, desde los estudios preliminares, el diseño y la construcción. De ahí el éxito de estos contratos y que ya los usamos. Debemos estar por el contrato número 50 o 50 y tantos en temas de ingeniería y construcción. Debemos ya tener como 30 contratos de servicios de supervisión y debemos tener pues como, no sé, muchos más subcontratos, porque también es una familia de contratos y se puede usar también del contratista a los subcontratistas. Y así es como este contrato está acá, que ha sido en base a la asistencia técnica británica de un joint venture de empresas británicas que brindaron ese servicio desde Lima 2019 y ahora continuamos con otros programas más. En total debemos estar sumando ahorita entre los 4 programas, por lo menos en donde yo he participado y en los 3 donde ha participado la empresa de la cual yo soy el director país, debemos estar pues alrededor de los 9.000 millones de dólares de inversión peruana, de capital peruano, pero con la asistencia técnica para ser desarrollado de una manera rápida y ágil y pues efectiva, ¿no? Porque no terminamos en arbitrajes que truncan la obra y ahí se queda parada. No sé cómo será en Ecuador, pero en Perú la Contraloría cuenta más de 2.000 obras paradas por litigios que se hacen básicamente con la ley de contratación pública peruana, que es la típica subalzada o los precios unitarios que me imagino que hay en la región.
y que pues en Perú no han sido el mecanismo ya más adecuado para estos tiempos modernos. Muchas gracias, Augusto. Entonces, lo que ocurrió fue que hubo una asistencia técnica británica. Así es. O Y nos sea, podrías contar en qué consistía esta asistencia técnica? claro, cuando se firma el acuerdo gobierno-gobierno, para ese entonces, de las 5 sedes o los 5 hubs de sedes que se tenían para desarrollar infraestructura permanente para los juegos, la idea, y en los siguientes acuerdos gobierno-gobierno también ha sido la idea, es que eh, lleguemos como un grupo de asesores que ayuden en varios aspectos. El primer aspecto es en evaluar la madurez de los sistemas y de la capacidad de las personas del cliente, que es el que finalmente es el responsable por hacer estos proyectos. Y luego de eso, generar una gobernanza, las famosas, no sé si se han escuchado en Ecuador, las famosas PMO, las Project Management Office, que en realidad es projects en plural, o sea, un portafolio, una oficina de gestión de portafolio de proyectos, no para un proyecto. Para un proyecto necesitas un project manager y punto. Para un proyecto pequeño, no sé, 20 millones de dólares, 10 millones de dólares. Pero para un portafolio de 500 millones de dólares, para un portafolio de 2.000 millones de dólares, para un portafolio de 7.000 millones de dólares, tú necesitas alguien que arriba gobierne, que monitoree y controle, no que sea un dictadora, sino que monitoree y controle todo lo que va a pasar abajo. Y eso es lo primero que hizo la asistencia técnica. Y lo hizo al lado de los peruanos para que los peruanos sean esa PMO y la asistencia técnica británica los ayude, sea esa ayuda inmediata para hacer las cosas juntos, primero más los extranjeros o los asesores, que ahora ya no todos son extranjeros, también hay nacionales peruanos, porque el talento no tiene nacionalidad. Y acto seguido, pues va cambiando la composición y cada vez más son peruanos que los asesores técnicos de estas empresas británicas. Y en ese interín se armaban las primeras procuras, las primeras logísticas para lograr vía un contrato NEC, procuras, logísticas, licitaciones, no sé cómo le llaman en Ecuador, para lograr los contratistas que se iban a encargar del diseño y de la construcción. Entonces, esta asistencia técnica lo que hacía es pararse dentro de la oficina del cliente y estar con el cliente trabajando. El cliente era Lima 2019 en ese entonces. Y la densidad probablemente entre asesores y asesorados era tipo de 1 a 10 o de 1 a 5, dependiendo en qué grupo o equipo estabas. Eso significaba que en promedio podía haber un asesor por cada 10 asesorados. A veces era más la densidad, a veces era menos la densidad. Lo importante es que tenías a quién voltear y preguntarle si tú eras el asesorado, porque era la primera vez en tu vida que hacías en menos de 2 años infraestructura deportiva para clasificar a un mundial de la disciplina o a una olimpiada, y primera vez que utilizabas una manera distinta de hacer las cosas, ya que como lo habíamos hecho hasta ese momento, pues terminábamos tarde, mañana y literalmente nunca. Además, no habíamos tenido experiencia para hacer juegos de esta envergadura antes. Qué interesante. Esto es importante para nosotros porque, como tú sabes, el gobierno actual ecuatoriano tiene el interés de desarrollar varios proyectos de infraestructura en diferentes áreas y está buscando un modelo adecuado, ¿no? Pero por eso es importante aprender de la experiencia peruana, que empezó entonces con un acuerdo de gobierno a gobierno. A raíz de este acuerdo de gobierno a gobierno, ¿verdad? Se pasa a analizar la capacidad del cliente. Claro, a través de este acuerdo gobierno-gobierno lo que se provee es de una asistencia técnica. Esa asistencia técnica provista es la que hace todo este proceso. ¿Cuál es? A evaluar la madurez, evaluar los sistemas, generar la gobernanza, empezar con la procura, pero luego cuando se termina de hacer las procuras o las primeras procuras, no sucede lo que yo he visto que sucede con otros tipos de mecanismos, como cuando hay un préstamo de una multilateral o cuando, por ejemplo, por lo menos en Perú, interviene un OPS o la OIM, que tienen de encargo normalmente ayudar a hacer la procura. Y una vez que termina la procura, normalmente termina la tarea de estas instituciones. O si son las bancas, pues ya lograron la procura y lograron el contratista y bueno, les dicen, la banca multilateral le dice generalmente,
cliente, aquí tu contratista, contratista, aquí a tu cliente, por favor, pórtate bien, contratista, y cliente, no te olvides que hay una deuda que pagar. Y los visito de vez en cuando. Lo cual para ser un banco me parece genial, pero eso no cala ni soporta ni apoya el desarrollo de la herramienta que le hayas puesto. En el caso de las multilaterales, normalmente utilizan los contratos FIDIC. ¿Y qué pasó con el tema de la asistencia técnica? La asistencia técnica, cuando terminó de firmarse el contrato, claro, todo el mundo celebró, pero ahí no termina la historia. Al contrario, ahí empieza la historia. Comienza, claro. Hay mucha gente que me gusta que la gente celebre cuando firma un contrato, pero creo que no se dan cuenta de que ahí empieza la etapa más importante de la vida de ese contrato. Y entonces nosotros acompañamos a el cliente y a sus roles, porque en este contrato NEC hay el cliente, el contratista, el supervisor y el project manager. Ese project manager es fundamental en este contrato. Y claro, alguien me podría decir, ay, Augusto, pero eso ya lo usamos en todo sitio, ¿no? Siempre hay un project manager. Bueno, yo creo que el project manager en la mayoría de proyectos es una figura muchas veces política. En este contrato tiene claramente establecido sus obligaciones, su rol, sus ascendencias, sus autoridades, sus derechos y todo para cada uno de los roles. Y entonces ahí es donde empieza un juego que yo no he visto antes y tengo más de 30 años en infraestructura y en construcción, con la típica suma alzada, con el típico precio unitario y con el típico contrato de ley de contratación pública o privada, en donde todo siempre es litigiosidad y con el respeto de todos los abogados presentes, siempre termina siendo muchas veces un tema que se apega a ley antes que a lo que debería ser el objeto del contrato, que es entregar una infraestructura hecha, cosa que la mayoría de veces no sucede con la ley de contratación pública. Interesantísimo. Ya vamos a ver cómo funciona el contrato. Antes veamos un par de aspectos generales más. El primero es este. ¿Cuál fue la posición de la Contraloría General del Estado cuando el gobierno peruano decidió adoptar este mecanismo de este acuerdo de país a país, de gobierno a gobierno, más la asistencia técnica? ¿Cómo lograron resolver? Porque en todos lados la Contraloría General del Estado tiene unas precauciones para todas estas herramientas cuyo objetivo es salirse del control de la ley de compras públicas, ¿verdad? ¿Puedes contarnos un poco cómo fue este proceso? Bueno, a ver, la Contraloría Pública desde el primer acuerdo gobierno a gobierno, recordemos de nuevo, el acuerdo gobierno a gobierno no es un NEC y el acuerdo gobierno a gobierno no te obliga a utilizar un NEC. No, no pasa así, porque también hay acuerdos gobierno a gobierno con Francia, en Perú, con Canadá y ellos usan FIDIC y todo bien. Y yo creo que lo hacen muy profesionalmente. Entonces, el acuerdo de gobierno es un marco de excepción para utilizar unas herramientas que no estaban en la ley. Y digo no estaban porque ahora sí están en la ley peruana después de 6, 7 años. Ahora sí, el NEC y el FIDIC se pueden utilizar dentro de la ley peruana con ciertos marcos que se conectan con la ley peruana, pero ya se pueden utilizar. Todavía no hay experiencia, recién ha salido la ley. En todo caso, a tu pregunta, pues desde el primer programa lo que hizo la Contraloría es hacer lo que se llama algo así como control concurrente, que es estar presente. Y entonces, para que la Contraloría esté presente, lo mejor fue, como en estos contratos se usa normalmente, no se usa el típico, no sé si se usará en Ecuador todavía, el típico cuaderno de obra que de mi época pues se hacía de puño y letra y cada quien declaraba lo que quería y decía lo que quería, ambas partes. Acá lo que se utiliza es un sistema de comunicación entre partes que es electrónico para que quede todo registrado. Normalmente hemos usado marcas como Aconex, ahora vamos a usar Digital Beehive y otras herramientas que el cliente, que es el Estado, las pone como parte de nuestra asistencia, es quien dice, esta es la herramienta que vamos a utilizar. Entonces, de esa manera, las partes se comunican y hay permisos para ver la información. Y adivina quién tiene el permiso para ver toda la información, además del project manager y del cliente. La Pues la Contraloría. Contraloría, ya Ah, está. Entonces, si la Contraloría ve todas las comunicaciones, Juan Carlos, permíteme, pero ¿dónde habría más que pedir o que buscar? Entonces, claro, la Contraloría igual tiene sus opiniones. La Contraloría yo creo que al comienzo en el Perú no entendía el contrato, porque claro, es una herramienta, no se va a aprender de la noche a la mañana. Mira, yo he sido uno de los 5 primeros project managers del contrato NEC, ¿ok? Porque yo trabajé en Lima 2019 no como la asistencia técnica, sino como parte del contrato. Yo he sido
el cliente, yo he sido el asesorado la primera vez. En los siguientes 3 G2Gs yo he sido el asesor. Entonces, el asesorado, lo que yo tenía es gente que literalmente cuando yo no entendía algo, iba, preguntaba y tenía una opinión, tenía una respuesta, tenía un argumento, tenía un sustento para hacer las cosas, ¿ok? Y entonces, cada vez que yo tomaba una decisión, tenía esa asistencia técnica. Al final, la Contraloría veía todo lo que yo podía decir, pero pregúntame si entendí a plenitud el contrato NEC la primera vez que tú lo utilicé. Claro. Pues la respuesta es no, y el que diga que lo hizo miente y lo hace descaradamente. Porque una herramienta distinta, con un ADN distinto, que no habla de adicional, sino habla de evento compensable, que no habla de ampliación de plazos, sino de cambio de precios, que no habla de aprobar, sino de aceptar, no es semántica, que habla de instruir, de notificar, que habla de que lo revise el especialista de costos y no el ingeniero, o que lo vea el que es especialista de riesgos y no el arquitecto, o que lo vea el especialista de contratos y no el abogado del cliente. Es un lenguaje distinto, es una manera distinta de hacer las cosas. Y eso es lo que te lleva a una posibilidad y oportunidad de hacer las cosas de otra manera, probablemente mejor. Porque claro, y ahí entra el cliché de siempre, si vas a hacer las cosas de la misma manera o con unos pequeños cambios, ¿cuál es el resultado distinto que podrías esperar? Ah, Entonces, a tu pregunta, la Contraloría ha estado presente y está presente y cada vez entiende más el contrato. Podemos tener divergencias, pensar que no, ya no lo entiende. Yo creo que al comienzo no necesariamente lo entendía, pero cada vez hay más gente. Y no sé cómo sea en Ecuador, pero acá hay mucha rotación en las instituciones públicas, mucha rotación por temas políticos, por temas de quién es el nuevo jefe, y entonces lo que pasa es que viene nueva gente y hay que volverla a entrenar y claro, y siempre se perderá un poco, pero queda en el sector, y eso es lo bonito. Hay gente que ahora ha pasado de ser asesora a ser cliente, y hay gente que ha pasado de ser cliente a ser contratista, y hay gente que ha pasado de ser contratista a ser asesora, y hay gente que ha pasado de ser contratista a ser cliente, y viceversa. Entonces, ¿quién gana? El sector, no solamente un lado, sino que ahora todos hablan el mismo idioma. Oye, pregúntame si eso es en el 100% de Perú. No, pues eso es falso. Pregúntame si es en el 10%. Yo creo que es en el 10% del 10%, que los ingenieros y matemáticos me entenderán rápidamente que es el 1% el resultado. Pregúntame si yo siento que eso es pesimista. No, yo creo que el próximo año va a ser el 1,5% y el subsiguiente será el 2%. Y así irá creciendo y en algún momento será lo que utilizamos. De hecho, ya el NEC ha traducido el contrato al español y lo ha hecho en base a la experiencia peruana. qué excelente. Esto evidentemente es muy alentador porque han encontrado una forma de hacer las cosas diferente que aparentemente funciona. ¿Puedes, por favor, si tienes a la mano, contarnos casos en que, por ejemplo, cuánto tiempo se demoraba un contrato hecho a la luz de la ley de contratación pública peruana versus los contratos NEC, tanto en plazo como en precio? ¿Tienes esta información? Mira, la- la- hicimos un ejercicio la vez pasada con uno de los programas que utilizamos, que fue Escuelas Bicentenario. De hecho, donde ya hay empresas ecuatorianas, me parece que está ahí Ripconsip. ¿Ripconsip es ecuatoriana? Es Sí, ecuatoriana, es está, ecuatoriana. está, ya está trabajando en Perú. Ripconsip debe haber estado trabajando desde escuelas, desde la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que ahora se llama NIN, que es la Autoridad Nacional de la Infraestructura, que es un programa permanente ahora, y ha estado trabajando en Escuelas Bicentenario. De hecho, ella tuvo el primer paquete de Escuela Bicentenario que ya está terminado completamente en un tiempo, digamos, para lo que es normalmente la ejecución la ejecución física peruana, pues un tiempo récord, ¿no? Eh, y en este programa, por ejemplo, se hizo un comparativo de en cuánto tiempo se hacían las escuelas, más o menos del mismo tamaño, vamos a decir así, o por metro cuadrado. Y lo que se sacó fueron algunas sencillas conclusiones, ¿no? Primero, no era comparable el acabado y la digamos, el nivel de la infraestructura que se ha obtenido ahora con esta asistencia técnica versus el que se obtenía antes, años anteriores, donde realmente la de ahora es bastante más moderna, profesional y realmente obedece a estándares mínimos e internacionales
de buena calidad, ¿no? Mínimos no es la palabra, es más que mínimos. Y se comparó y los resultados sencillos son, primero, que en promedio entre estudios preliminares, diseño y construcción, el Estado peruano se podía demorar a través de su programa especializado entre 7 y 8 años en hacer una escuela, digamos, o algo similar o lo más parecido. Mientras que en estos proyectos se podrían demorar más o menos unos 2 años, como máximo 1 año y medio entre estudios preliminares, diseño y construcción, incluido la procura y todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, yo no sé cómo será en el sector público ecuatoriano, pero acá un colegio se puede diseñar 1 año y es más, antes que diseñar, se pueden hacer los estudios preliminares 1 año, al siguiente año recién sacar el concurso para diseñar, tal vez el tercer año se empiece a diseñar, el cuarto año se hace el concurso para actualizar el diseño y conseguir un supervisor, o no, y luego el quinto recién para conseguir el contratista y luego el supervisor, empieza el contrato y literalmente puede, no digo que siempre, puede terminar mañana, tarde y literalmente a veces nunca, porque viene el arbitraje, la controversia, por el tipo de contratos que tienen. Entonces, pero terminan en promedio entre 7 y 8 años. Y claro, si me hablas de costo es bien interesante, ¿ya? Porque la gente acá en Perú muchas veces ha dicho, oye, pero con ese tipo de contrato y con ese tipo de modalidad se paga demasiado, es demasiado el dinero. Se paga el doble, por decir algo. Entonces, claro, las preguntas rápidas son, ok, ¿el producto final es igual a esa base con la cual tú dices que es el doble? Y la respuesta es no, el producto es de otro nivel. Segundo, ¿estás comparando a tiempo presente? ¿Estás llevando el dinero que utilizaste hace 10, 20 años a tiempo presente? ¿Cuánto sería y cuánto costaría? No. ¿Has considerado la oficina del cliente que se demoró 7, 8 años en vez de solo 3 años? El alquiler de esa oficina, los sueldos de esos empleados, el café y las galletitas que se tienen en esa oficina por demorarte 7, 8 años en vez de solo 3 años? La respuesta es no. Porque claro, si tú nunca vendes nada y solo te toca la función de gastar, va a ser complicado que entiendas que hay un valor del dinero en el tiempo. Y lo cuarto, tal vez más importante, es de qué nos sirve un colegio, entre comillas, más económico si finalmente se demora 7, 8 años y a veces nunca termina, cuando no tienes a los escolares recibiendo la educación que deben dentro de esa infraestructura. Entonces, si tú haces la comparación realmente, te vas a dar cuenta que pues te termina costando menos, ¿no? Porque más rápido y entregado para poder ser utilizado siempre va a ser mejor, más eficiente y más económico que tardarte años o tal vez nunca terminarlo, porque sigues un procedimiento administrativo que solo te lleva a cumplir una norma, aun cuando la infraestructura no esté ejecutada, que es el objeto y el fin de un contrato de ejecución, por lo menos de ejecución, porque normalmente los contratos NEC son de diseño y construcción. Entonces, en términos reales, por decir así, es mucho menor el costo de los contratos hechos bajo esta modalidad que los de obras públicas, en Yo el voy a decir sentido que de es, que, yo, yo voy a decir que es mucho más eficiente y el que quiera que haga números y me va a dar probablemente la razón, porque, y ese es otro tema. Me encanta cuando la gente dice, y eso debe ser probablemente en Ecuador también, ¿no? Vamos a lanzar un concurso. Muy bien. Lanzan el concurso con un famoso precio de referencia. Mi pregunta es, ¿quién pone ese precio de referencia? ¿Uno que construye o uno que diseña? claro, La el que respuesta es dice, el que diseña. claro. ¿Me puedes explicar cuándo alguien que diseña sabe los riesgos que tiene que afrontar si construyera? Ojo, no estoy hablando mal de los que diseñan. Estoy pensando en que el cliente le da un encargo a alguien que no necesariamente va a afrontarlo sabiendo que tiene riesgo de equivocarse por dar un número que no tiene todos los riesgos adicionados para calcular una cifra que o un rango que mejor refleje lo que realmente va a costar. Y ya está. 50 años de república y todavía no nos damos cuenta de que ahí empiezan las perversiones. Entonces, claro, la típica es, muy bien, Ahora, pero me dijeron que costaba,
a mí me dijeron que costaba 50 millones de dólares. Entonces, como costaba ese monto, si termina costando 30% más, ha habido prejuicio al erario nacional, alguien se está, perdóname, pero está probado mundialmente aquí en Finlandia y en todo sitio que si vas a usar una suma alzada, probablemente la hora va a terminarte entre 30 y 40% más, porque es imposible, por más que el diseño sea, entre comillas, perfecto, llegar al presupuesto exactamente que fue estimado por quien lo estimó. Eso no sucede. No sé si a ti, Juan Carlos, de tu experiencia, te suceda que solo la desviación fue de 5%. O Así sea, es. no sucede. Entonces, cuando eso no pasa, la pregunta es, ¿realmente el otro proyecto costó mucho más? ¿O no será que se acercó a lo que realmente tenía que costar? Y ese es el tema con este mecanismo. No es que te va a costar menos, es que te va a costar lo que te tiene que costar. La diferencia es que vas a saber dónde está, porque la mayoría de estos contratos NEC son a costo, son el pago es reembolsable, más allá de cuál sea el mecanismo con el cual se mide el costo final, el pago es reembolsable. Entonces no hay manera que no sepas lo que estás pagando. Si sabes lo que estás pagando. Cambio una suma alzada, ¿qué es lo que pasa normalmente? Es una caja negra, un salto de fe, un acto de fe, un salto al vacío. Tú no sabes lo que estás pagando. Tú no sabes si el contratista le está costando más, por lo cual va a tratar de hacer todo lo posible para reducir sus costos, aun cuando vaya contra tú intereses como cliente. Y no sabes si está ganando más de lo que declaró, porque es un número cerrado al ser una suma alzada. En cambio, los otros contratos hay mecanismos, hay también la opción de suma de precios fijos, así se llama, pero también hay la opción de las opciones en donde el pago es a reembolso, pero también hay opciones con un precio objetivo, con lo cual si el contratista logra terminar por debajo de ese precio objetivo, se lleva la mitad o un porcentaje del ahorro, pero si se pasa, se lleva la mitad o un porcentaje de la pérdida, del dolor, ¿no? El pain gain. ¿Y qué ha pasado? Pues bien, los contratos han terminado y han terminado ¿cuánto? En más o menos 5% del presupuesto obtenido por el contratista en el camino. Eso no ha pasado en la República Peruana, no sé si en Claro, Ecuador, pero acá tampoco, no ha claro, pasado. claro, claro. Y entonces, claro, el cliente se ha enterado de cuánto realmente le va a costar antes de que empiece a construir porque el presupuesto lo ha hecho el contratista a medida que va haciendo el diseño. Y el contratista, ¿qué ha hecho? Le ha dicho, este es mi precio unitario, mi Excel y míralo y si no te gusta, qué pena. No, el contratista ha tenido que salir al mercado y mostrarle al project manager las cotizaciones. Entonces el project manager cuando tomó una decisión ha sido alimentada por lo que dice el mercado. Si el project manager no confiaba, él también podía salir al mercado y pedir cotizaciones. ¿Y qué ha pasado? Cuando el project manager ha intentado hacer eso, ha estado por el alrededor de lo que el contratista le ha mostrado. Entonces, juego limpio, libro verdaderamente abierto, cosas claras, te incita a la colaboración. Es la primera vez que lo utilizo porque es una palabra bien perversa que en Perú se utiliza mucho de, oye, me gustan los contratos colaborativos, pero en el fondo, en el ADN está, si tú haces lo que yo quiero, tú colaboras. Y eso no es el Oh, contrato, eso no es el contrato. Pero a la gente le gusta interpretarlo de esa manera. Entonces usan mucho la palabra colaboración, que para mí se ha vuelto perversa. Y a pesar de que este contrato es estándar y colaborativo, trato de no utilizarla. qué interesante. Me ha llamado mucho la atención lo que has señalado, ¿no? De que en 150 años de República todavía no nos damos cuenta que el problema está en el diseño, ¿verdad? Mira, no quise decirlo de esa manera. Lo que digo, y no, lo que digo es, hay varias cosas que no nos hemos dado cuenta en muchos años de la República. Yo exagero a veces, digo son 200, porque en Perú son 200 ya. Luego ya lo he rebajado a 50, porque yo no creo que hace 100 haya habido sumas Ajá. alzadas. Pero vamos a suponer que lo ha habido desde Aquí hace... tenemos desde 1851 Sumalzado, en el Código Entonces, Civil. entonces, tal vez en Perú también, y tal vez entonces no soy exagerado cuando digo 200 años de República. Soy poco ortodoxo para decir estas cosas. Espero que las aquilaten y no lo tomen literalmente. Pero dos cosas sencillas y que el NEC eh, a mí me ha enseñado y me ha alejado de lo que, y me ha abierto los ojos, ¿no? Uno, creemos que quien va a ser el precio de referencia, que es el diseñador, nos va a dar un número que nos debería dejar tranquilos. Eso es falso. Quien todavía juegue a eso se engaña y de manera, no sé cómo decirlo ya para no usar palabras poco educadas, pero se engaña de una manera descarada, ¿de acuerdo? Y por eso es que ahora hay también sistemas colaborativos que producen que
un cliente busque a un contratista para que le ayude a hacer el presupuesto, se pongan de acuerdo y le dé la obra, pero le da un first right al contratista, sino ¿dónde está la colaboración? ¿Por qué el contratista le ayudaría a armar un presupuesto si el contratista luego no va a ser quien lo construya? Entonces, con el DEC sucede eso, pero el DEC es un contrato estándar. A diferencia de los sistemas colaborativos en los cuales hay un approach entre las partes y luego se hace el contrato bespoke a medida, en este caso el contrato ya está ejecutado y tiene opciones y es flexible para muchas maneras de realizarlo. Entonces, eso es lo primero que no nos hemos dado cuenta. O sea, el que te va a dar los precios con los riesgos es el contratista, no va a ser el que diseña. Eso uno. Dos, ¿cómo normalmente se hace la procura en nuestros países? Y voy a dar un ejemplo que es poco ortodoxo, pero yo creo que me van a entender. ¿Qué es lo que dice normalmente el sector público? Y yo creo que no solo en Perú. Dice así, a cumplimiento de los mínimos requisitos gana el de menor precio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace? Hace competir a Pitufo, a Gargamel y a Goliat, ¿no? Al pequeñito, al mediano y al grande. ¿Y qué pasa si el pequeñito pasa los requisitos mínimos? ¿Gargamel no pasará? Sí, va a pasar. ¿Goliat no pasará? Va a pasar. ¿Y quién crees que va a tener el menor precio? ¿En serio, Goliat? Escogiste al más débil y al más barato. Y luego te preguntas, ¿por qué no pudo con la carta fianza? ¿Por qué Goliat y Gargamel pues reclamaron en el proceso? Acá en Perú, resulta que Pitufo era una empresa cascarón, recibió el adelanto y desapareció. Y te puedo contar 10 cosas más que hacen que luego el contrato no prospere, no siga, no avance el proyecto. Porque claro, se vuelve perverso la forma en que haces esa procura. Y así hay muchas otras cosas más que tienen, no necesariamente ver con la suma alzada, pero que son este marco en el que nos hemos movido por años y que probablemente sea bueno hace 50 años cuando un proyecto de 20 millones, un puente de 20 millones de dólares era una mega obra. Perdóname, pero ahora un paquete de, no sé, 10 colegios puede ser 300 millones de dólares. El aeropuerto de Chinchero está por los 600 millones de dólares. El aeropuerto, la carretera central que vamos a hacer, que es cientos de varios kilómetros, más de 100 kilómetros, con túneles, viaductos, es de, no sé, 2.000, 3.000 millones de dólares. Vas a hacer eso, así lo hagas, así lo separes en varios pedacitos y lo hagas cada uno con suma alzada. ¿En serio crees que vas a poder tener el control sobre una forma de ejecutar obras que no teníamos hace 50 o hace 100 años o hace 200 cuando se inventó la suma alzada? No me malinterpreten, no digo que la suma alzada sea mala, por nada, pero tiene un tamaño y hay unos proyectos donde se puede aplicar, donde el diseño está bien hecho y entendiendo mejor que tienes que tomar como cliente contingencias, porque no te va a costar lo que dice el precio de referencia, no va a suceder. Y si sucede, bueno, será tu ahorro, pero normalmente no va a suceder. Entonces, si esas cosas no las analiza, claro, cuando viene un FIDIC y un NEC van a aparecer, pero bueno, es que el NEC dice que se tiene que aceptar y no aprobar, luego dice que se tiene que aceptar y después veremos si hay un cambio de precios, un cambio de fechas. No, muy complicado. Mejor sigamos con mi suma alzada, un acto de fe, Y una salta al caja vacío. oscura, un salto al vacío y ya está. Y sigamos teniendo lo que tenemos en los últimos años. Excelente, Augusto. Muchísimas gracias. Qué interesante la experiencia. ¿Qué te parece ahora si vamos un poquito a describir cómo funciona el contrato NEC, ¿verdad? ¿Quiénes son las partes? ¿Por qué ha habido la necesidad de crear un nuevo contrato de ingeniería, que es lo que significa NEC, ¿verdad? A ver, déjame presentarte unos Claro. slides rápidos porque esto normalmente dura más tiempo. Normalmente esta presentación la hago 1 hora, pero te voy a presentar algunos de los slides que tengo. No sé No te si ves, preocupes que podemos volver a hacer otra charla de estas. esta es la presentación que yo hago. Este soy yo. Soy director país de Glitz. Ahí está mi mail. ¿Qué es Encantado Glitz, de doctor? conectar.
Es esta empresa que estoy presentando acá, una empresa consultora que existe desde 1875 y justo este año cumplimos 150 años. Estamos en más de 22 países en todos los continentes, tenemos más de 75 oficinas globales, más de 2.000 empleados y nada, somos especialistas en costos, en contratos y en project Veo management que tienen offices. oficinas en Quito, Quito, Ecuador. Eh, tenemos una representación, tenemos una Ah, representación. No, no necesariamente una oficina. No es como en Perú que sí tenemos una oficina eh, larga, ¿no? Tenemos 75 empleados acá para empezar y probablemente necesitemos más en los siguientes años. ok. Muy bien, eh, pues esta es la presentación. Estos son los contratos estándar. No los escribió un cliente, no los escribió un contratista, los escribió, por ejemplo, en el FIDIC, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, y el NEC, el Instituto de Ingenieros Civiles de Reino Unido. Eh, Tengo que avanzar un poco rápido, pero son contratos estándar de filosofía colaborativos porque son útiles, pues porque apelan a la cooperación, la contratación es de espíritu, filosofía colaborativa, hay una alineación de intereses, la contratación y la colaboración van de la mano, cada vez se instalan más a nivel mundial. Yo le recomendaría a Ecuador que lo revise porque se va a quedar y el modelo estándar y colaborativo por ahora único es el NEC, ¿no? Ojo, estándar y que apela a la colaboración. Creo que hay otros también, pero digamos, de los más conocidos, por favor, si ven otros que sean estándar y además eh, promuevan la colaboración por los mecanismos y procedimientos claros que tienen, encantado de saberlo. Fomenta la innovación, hace una gestión de riesgos adecuada, produce posibles ahorros de costos de la gestión, provee flexibilidad, eso es importante para los diferentes tipos, reduce los costos asociados a las disputas y provee la transparencia y rendición de cuentas, lo que le decía de que hay un entorno de reembolso. Bueno, el NEC, ¿cómo aparece? Pues en los años 90 el enfoque tradicional de contratación no estaba dando resultados en el Reino Unido y entonces acá vamos a leer esto rápidamente. Los contratos no definían claramente las obligaciones y responsabilidades de las partes, se enfocaban en controversias y conflictos entre las partes, donde el interés es la posición de cada parte y no del proyecto. Mentalidad yo gano, tú pierdes. Demasiados contratos terminaban en demoras, aumentos de costos, litigios y quiebra de contratistas y subcontratistas. Finalmente, los contratos no aportaban valor a sus clientes. Yo pensaba que hablaban de Perú en estos años, pero no, estaba hablando de Reino Unido en los años 90. Y por eso decidieron hacer el NEC, que arranca en 1993 y ahorita tenemos el NEC 4, que apareció en el 2017 y en Perú lo utilizamos desde el 2021. Acá está de izquierda a derecha como los NEC, diferentes contratos, el Professional Service Contract, el Engineering and Construction Contract y sus versiones cortas, o el Design, Build and Operation, pueden ocuparse desde lo preliminar, el diseño, la construcción e incluso la operación o el mantenimiento. Y claro, de lo menos complejo a lo más complejo, se puede utilizar este tipo de contratos. También hay contratos para los Dispute Resolution Board, que es un mecanismo que utiliza el contrato, obviamente fuera del contrato, pero que está totalmente, y es la base para, para buenos juntas de resolución de disputas, como se ha traducido acá en Perú. De hecho, para mí los profesionales, digamos, más acreditados y de mayor nivel, es mi opinión, están en los dispute boards sobre los contratos estándar, FIDIC, NEC y otros. Muy bien, acá están los roles del contrato. Está el contratista, perdón, el Perdón, contratista, Augusto. sí, Augusto, no, es que te salió un mensaje, pero ya se fue. está bien, sí. Está el contratista, el consultor, perdón, está el cliente que contrata al contratista con un Engineering and Construction Contract, que contrata al supervisor con un Professional Service Contract, todos del NEC, son contratos estándar, y está el contratante y el cliente que puede contratar al Project Manager. El Project Manager o gestor del proyecto es el representante del cliente, pero no es su abogado, es el representante del cliente para que el contrato funcione adecuadamente, para que se siga y siempre tenga una solución. La gran ventaja de estos contratos es que no va a existir manera que el Project Manager te diga, no encuentro en el contrato una salida para decidir esto. Otra cosa es que el project manager no quiera o que su cliente le diga que no lo haga, pero el project manager siempre tiene la última palabra dentro del contrato. Si el project manager no es profesional, sustentado, sólido en sus decisiones, siempre puede el contratista
hacer algún reclamo al dispute board, pero la idea es que el project manager sea eso para que justamente cada vez haya menos disputas entre las partes. También puede haber un contratista que sea, vamos a decirlo así, coloquialmente mañoso, que a pesar de que el project manager ha tomado una decisión sustentada en el contrato, basada en el contrato, basada en el alcance del contrato, el contratista igual reclame, con lo cual probablemente el dispute board le termine diciendo, señor, disculpe, pero lo que ha decidido el project manager está dentro del contrato y es adecuado. Es para todos los países y para todas las industrias. Hay flexibilidad, hay opciones de pago. Augusto, perdóname, Sí, ¿esto sirve para construir carreteras? sirve para, en Perú lo estamos usando para buques. Mira, El CIMA, que es el Servicio Industrial de la Marina, está usando NEC para hacer buques. Sirve para hacer una estación satelital. Yo lo he visto para hacer, o sea, en corto a tu pregunta es cualquier cosa que sea diseño y construcción, diseño y ensamblaje. es ¿Ok? decir, carreteras, centrales hidroeléctricas, agua potable, saneamiento, solamente para que quede clarísimo. Todo, trenes, metros, túneles, viaductos, puentes, aeropuertos, puertos, ¿sí? Gracias. Entonces, el contrato tiene las opciones A y B, que son precio fijo y precios unitarios, la C y D, que son contratos de precio objetivo, que está basado en la A, en la estructura de la A y la estructura de la B. La A es una lista de actividades, cada actividad es un precio, es una suma alzada, entonces una suma de sumas alzadas, un precio fijo. Y la B es la típica precios unitarios. La C y D se basa en la estructura de la A y la B. Y la E y la F son costos reembolsables y la F es un contrato de gestión. Dado el tiempo, voy a tener que correr. Eh, y tenemos los riesgos que, claro, para el contratista para el cliente habría un poco más de riesgo económico en la opción E porque es básicamente un puro reembolsable y en la opción A, que obviamente va a costar más porque el riesgo se lo pasas al contratista, el contratista es el que tiene más riesgo de ganar o perder, porque al ser un precio fijo, pues ahí dentro de ese precio fijo debería estar su utilidad, con lo cual pierdo o gana. Con lo cual, como ven, también hay esa opción en el contrato NEC de la típica que hemos utilizado, o lo más parecido a la típica que hemos usado. El contrato es estándar, tiene cláusulas de la 1 a la 9, escritas totalmente, tiene las cláusulas X, Y y la Z que modifican las X, las Y y las cláusulas normales. Está la primera parte que tiene que ser llenada por el cliente, la segunda parte que tiene que ser llenada por el contratante, o por el postor, perdón, contratista postor, y están los alcances donde ya se diferencia si es un hospital, si es un aeropuerto, si es un puerto, depende. Y está la información del sitio. Entonces, esta parte sirve igual para una casa como para un aeropuerto, o para un túnel como para un puente. Y esto de acá va a depender, porque las cláusulas X e Y, las Y son para la legislación británica, las W también son para la legislación británica, pero en Perú ya se van a utilizar cláusulas Y y W especiales para la legislación peruana. Las ¿De qué cláusulas son? X, Perdona, ¿de qué se tratan estas cláusulas? las cláusulas W son para la resolución y prevención de disputas. Es como se elige la modalidad, si va a ser arbitraje, si va a ser dispute board, si va a ser dispute board a medida, pero en realidad está basada en los mecanismos británicos. Y las cláusulas Y tienen ya sí que ver específicamente con la legislación británica. Y en la traducción en español no hay, pero ahora van a ver porque ya se van a actualizar para, o mejor dicho, se van a colocar para la legislación peruana. Luego está la cláusula Z, que pueden modificar las cláusulas numerales o pueden modificar también las cláusulas WXY. Acá están las cláusulas X, son unas cláusulas a menú, donde tú decides qué riesgo quieres que tome el contratista como cliente, porque el cliente es el que pone el contrato. Y ese es otro tema. No sé cómo será en, en Ecuador. Ecuador, pero acá se estila mucho lanzar un concurso, a veces lanzar un modelo de contrato, a veces ni siquiera modelo. Gana el contratista y empieza el juego perverso de negociar el contrato. Eso, después de que yo he tocado estos contratos, digo, es nefasto, pero por más decir, el contrato debería estar hecho y listo, con todo cerrado para que solamente pongas tu apellido, tu nombre y tu huella digital cuando concursas. Si no, ¿cómo el contratista sabe todos sus riesgos? Claro. Bueno, eso sí sucede en las veces que nosotros hemos asistido técnicamente para que se hagan estos contratos acá en Perú. Entonces, el contratista sabe
dónde está cada una de estas cláusulas y cuál es el riesgo que tiene que asumir, además de las cláusulas estándar que ya están escritas. Obvio, cada una de estas cláusulas, 1, 2, 3, tiene páginas de cláusulas, no muchas, pero tiene páginas, y finalmente, cuando ya lo utilizas 2, 3 veces, ya ni siquiera lees esta parte. Solamente lees cuáles son las cláusulas X que te tocaron rápidamente, que ya las reconoces por título, y lo único que lees bien, bien son las cláusulas Z, porque las cláusulas Z son las que modifican cualquier cosa que hayas puesto dentro de las cláusulas fundamentales, dentro de las cláusulas de opción principales, que son, porque las cláusulas fundamentales son las que abarcan si va a ser un Engineering and Construction Contract, si va a ser un Professional Service Contract, si va a ser un Design, Build and Operation. Las cláusulas de las opciones de pago definen si vas a pagar a precio fijo, si vas a pagar por precios unitarios, si vas a pagar con precio objetivo. Luego incrementa las cláusulas WXY y con eso sabrás cuál es el tipo de dispute board que vas a utilizar. Con las X sabrás si la inflación la va a tomar el contratista el riesgo o el cliente, si va a utilizar un BIM o no va a utilizar un BIM, si se va a hacer en 2 etapas, etcétera. Y el Y, que pronto estará para la legislación peruana. Y luego colocas todo lo que tiene que ver con los datos como concursante. Tú tienes que colocar los datos 2 del contrato y el cliente los datos 1 del contrato, el alcance en el cual ya reconoce si es un aeropuerto, si es un colegio, si es un hospital, y luego la información de sitio para saber exactamente a lo que te afrontas como contratista. Y luego viene la cláusula Z que puede modificar cualquiera de estas, y la idea es que las cláusulas Z sean pocas o ninguna, porque el contrato ya está balanceado. El contrato tiene un propietario, que es el Instituto de Ingenieros Civiles de Reino Unido, y ellos se encargan anualmente de revisarlo e incluir las mejoras para que cada año sea mejor el contrato, para que cada año pueda ser utilizado por más ADNs del mundo y funcione adecuadamente cuando las partes lo utilizan y no se saltan y simplemente lo modifican o lo obvian. Augusto, perdona que te interrumpa. ¿Qué significa ADNs? Usados por Ah, más bueno, ADNs. no, no, cuando digo los ADNs me refiero, pues, sabes, el ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico, sí. ¿Te acuerdas cuando estudiamos en el Sí, colegio? sí, sí, Bueno, sí. no sé si se estudia eso ahora, pero en mis tiempos se estudiaba y entonces decimos que cada región tiene un ADN y cada país obviamente tiene un ADN, ¿no? Ok. De acuerdo. Y finalmente, para terminar, porque ya el tiempo me vence y me van a perdonar, porque yo de ahí tengo que salir a una reunión, tenemos las dos grandes, digamos, mecanismos del contrato que lo hacen lo más avanzado, que son las alertas tempranas y los eventos compensables. De hecho, el NEC fue el que acuñó esta expresión en los contratos. Y acá tenemos las alertas tempranas. Es una herramienta proactiva. La idea es que es muy corto el tiempo. Vamos a tener que verlo en otro momento, Juan Carlos, Bueno, porque sí, vamos, la, veamos. la- la Gracias. herramienta merece una explicación. Y por eso te decía que lo ideal sería hacer algún tipo de webinar con la presencia en vivo de, Excelente, de público que pudiera hacer preguntas respecto de eso. Y acá está las alertas excelente. tempranas, acá está la lista de eventos compensables, la tipología de eventos compensables, esta es la parte más interesante del contrato, y acá está el flujo que, que el contrato ordena para el cual siempre haya una implementación. Es imposible, mejor dicho, no es imposible. Bueno, sí, es imposible que el project manager diga que no tiene las herramientas para dar el go o para expresar cuál es su última voluntad. Y es imposible que el contratista no acepte la voluntad dentro del contrato. Si eso finalmente es una instrucción del project manager que el contratista entiende que afecta y no ha sido aceptado su evento compensable y no ha sido aceptado su cambio de precios y no ha sido aceptado su cambio de precios de fechas porque el contratista sabe que realmente el project manager no actuó, entonces sí se puede ir al tercero independiente, que es el DAP. Pero si el project manager hizo las cosas de acuerdo al contrato, va a ser muy poco probable que tenga eco ese contratista. Lo que viene sucediendo es que hay los dos, hay contratistas que reclaman todo y al final el dispute board le termina dando la razón en el 99% de veces al project manager, con lo cual el contratista tiene que continuar, o al revés, el project manager muchas veces cree que él es el defensor de su cliente y que no va a aceptar nada porque tiene la nacionalidad de su cliente, con lo cual perjudica porque el project manager debería actuar de manera justa, sólida, profesional, sustentada. No puede actuar solamente porque tiene que defender algo, aun cuando sepa que el contrato
lo obliga a él a aceptar algo que el contratista ha presentado y que cumple con lo que dice el contrato, ¿no? Entonces, nada, tengo más filminas, pero como digo, es muy poco Sí, tiempo sí. para poder explicarlas. Y luego están los ejemplos de uso en el Perú, pues que ya les he dicho, son 9.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares ya. Y nada, eso es lo que yo tenía un poco para ustedes. Muchísimas gracias, Augusto. Muy interesante. Seguramente vamos a hacer un webinar. Esto vamos a difundir en nuestras redes para que los amigos interesados puedan inscribirse en este webinar que vamos a hacer. Te pregunto algo me han comentado. ¿Qué pasa con las APPs actualmente en Perú? ¿Ha disminuido el uso de las alianzas público-privadas en Perú? Ya, pero eso no tiene nada que ver con el DEC, Sí, ¿verdad? sí, sí. Eso No es, tiene ya, nada ok. que ver, así es. Yo creo que en el futuro podría tener algo que ver con el NEC, pero ahorita no, porque normalmente un concesionario podría contratar a un contratista y a proveedores en general con los contratos NEC. Creo que además bajaría el riesgo de ese contratista de cara a la banca donde tiene que buscar, bajaría el riesgo de ese concesionario de cara a la banca que le tiene que prestar dinero. Y claro, si la banca supiera que el concesionario utiliza contratos estándar, yo creo que el riesgo podría bajar. Pero en fin, mira, en los últimos 10 años creo que es público, se redujo mucho el tema de las APPs debido a temas que arrastramos desde la Lavallato y todos los escándalos regionales que pasaron, porque claro, se pusieron las normativas la regulación fue muy extrema, pero ahora ya cada vez desde el año pasado hemos remontado, tenemos realmente una velocidad impresionante en cuanto a APPs. Entonces no sé cuál habrá sido tu fuente, pero en el último año o los 2 últimos años lo de las APPs cada vez está mejor y yo creo que va a estar mejor. Y no sé si supiste que este año hubo el PPP Américas, que es el gran evento que organiza el Banco Interamericano de Desarrollos, y fue un éxito. Fueron 800 delegados de toda Latinoamérica y vinieron de todos los países y no, fue un éxito porque se convirtió en el centro. Les invito a que googleen y vean PPP Américas 2025 y van a ver, y eso muestra un poco lo que estamos logrando actualmente. Y eso Excelente, es. Augusto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Yura. Seguro que tenemos que avanzar en otras reuniones, tal vez físicas o presenciales o por Zoom. Muchísimas gracias por tu comparecencia, Augusto. Gracias a ustedes. Muy Volveremos a amables. vernos. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Adiós. Gracias.